Antes de Salma Hayek, antes de María Félix, hubo una mujer que abrió las puertas de Hollywood al talento mexicano. Su nombre era Dolores del Río, y en los años 30 fue considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Su elegancia, su voz aterciopelada y su mirada melancólica la convirtieron en la primera gran estrella latina del cine internacional. En una época en la que las actrices mexicanas eran invisibles en el extranjero, Dolores conquistó el corazón de Hollywood. Actuó junto a las mayores leyendas del cine, fue musa de diseñadores, amiga de artistas como Marlene Dietrich y Greta Garbo y símbolo de sofisticación mundial. Pero tras esa imagen de perfección y glamour, se escondía una historia marcada por el exilio, la discriminación y un amor imposible que la obligó a dejarlo todo atrás. Porque la vida de Dolores del Río no fue un cuento de hadas. Su ascenso estuvo lleno de obstáculos y su caída envuelta en misterio. Fue víctima del racismo de la industria, de la política de los estudios y de una sociedad que no perdonaba a una mujer demasiado libre para su tiempo. Dejó Hollywood en la cima de su fama y muchos se preguntaron por qué. Algunos dijeron que fue por amor, otros por orgullo, otros por miedo. Lo cierto es que su salida marcó el fin de una era dorada y el comienzo de una nueva vida en México, donde resurgió como una leyenda del cine nacional. Esta es la historia de Dolores del Río, la diosa del cine que conquistó el mundo y el misterio que lo obligó a huir del paraíso. Dolores Asunzolo y López Negrete, conocida mundialmente como Dolores del Río, nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, México, en el seno de una familia acomodada. Su infancia transcurrió entre comodidades, viajes y educación refinada. Su belleza era ya reconocida desde muy joven, pero nadie imaginaba que aquella niña de modales aristocráticos se convertiría en la primera mexicana en conquistar Hollywood. Todo cambió con la Revolución Mexicana. Su familia, perteneciente a la élite porfiriana, perdió gran parte de sus bienes y se trasladó a la Ciudad de México. Fue allí donde Dolores conoció a Jaime Martínez del Río, un joven de familia adinerada con quien se casó en 1921. Juntos viajaron a Europa, pero el destino los llevó, casi por casualidad, a Estados Unidos, donde la belleza de Dolores llamó la atención de un productor de cine. Así comenzó la historia de una mujer destinada a hacer historia. En 1925 debutó en el cine mudo con Joanna, y su carrera despegó de inmediato. En una industria dominada por actrices estadounidenses y marcada por estereotipos raciales, Dolores destacó por su elegancia exótica y su capacidad para transmitir emociones sin palabras. Cuando el cine sonoro llegó, muchos temieron que su acento la relegara, pero ocurrió lo contrario. Su voz profunda y su dicción perfecta la convirtieron en aún más fascinante. Durante los años 30, Dolores del Río fue una de las estrellas más admiradas de Hollywood. Actuó en películas como Flying Down to Rio, Madame du Barry y Ramona. Su imagen apareció en revistas, campañas de moda y portadas internacionales. Fue comparada con Greta Garbo y Marlene Dietrich y a menudo considerada más hermosa que ambas. Los estudios la presentaban como la mujer más perfecta del mundo. Sin embargo, Hollywood no era un lugar fácil para una mujer latina. A pesar de su fama, Dolores enfrentó el racismo y la hipocresía de la industria. Los estudios la admiraban por su belleza, pero dudaban en darle papeles de peso dramático. Era demasiado extranjera para interpretar a una estadounidense, pero también demasiado sofisticada para los roles estereotipados de mujer exótica. Esa ambigüedad la dejó atrapada en un limbo. En su vida personal, su matrimonio con Jaime del Río comenzó a fracturarse. La presión de la fama y las diferencias de ambición lo separaron. En 1928 se divorció y poco después conoció a Orson Welles, uno de los cineastas más geniales y controvertidos de la época. Su relación fue intensa y apasionada, pero también destructiva. Orson era brillante pero impredecible. Ella, fuerte pero vulnerable. Juntos vivieron un amor imposible bajo la lupa de Hollywood. Con la Segunda Guerra Mundial, la situación política y social cambió. La industria de Hollywood comenzó a cerrarse sobre sí misma y el lugar de las estrellas extranjeras se volvió incierto. Además, Dolores empezó a ser considerada una mujer peligrosamente independiente por su actitud libre y sus opiniones políticas.
En 1942, tras una serie de desilusiones profesionales y personales, Dolores decidió regresar a México. Fue un acto valiente y misterioso. Dejó atrás la fama internacional, el glamour y el lujo para volver a su país en busca de autenticidad y respeto artístico. Muchos en Hollywood lo vieron como una renuncia inexplicable. En realidad era un renacimiento. En México, se encontró con una nueva generación de cineastas que estaban construyendo la llamada época de oro del cine mexicano. Allí, Dolores del Río volvió a brillar con más fuerza que nunca, demostrando que su talento iba más allá de su belleza. Hasta este punto, su vida parecía un guión de película. Una mujer que conquistó el mundo, cayó en desgracia y regresó a su tierra para resurgir entre los suyos. Pero detrás de su aparente serenidad, seguían latiendo secretos, traiciones y heridas que nunca sanaron del todo. El regreso de Dolores del Río a México en 1942 marcó un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la diosa de Hollywood se transformó en una verdadera artista. Lo que para muchos fue un retiro, fue en realidad una resurrección. En un país que comenzaba a vivir su época de oro del cine, Dolores encontró lo que siempre había buscado en Hollywood: respeto. Su llegada fue celebrada, pero también observada con recelo. Algunos la veían como una estrella extranjera, una mujer que había abandonado México en su juventud. Sin embargo, bastaron unas pocas películas para que demostrara que no solo había regresado, sino que había vuelto para quedarse. En 1943 protagonizó Flor Silvestre, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa, dos de los nombres más importantes del cine mexicano. Fue el inicio de una colaboración mítica. Películas como María Candenaria, 1944, Las Abandonadas, 1945 y Bugambilia, 1945, la consolidaron como la reina del cine nacional. Su interpretación en María Candelaria ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, llevando el nombre de México al mundo entero. Dolores ya no era solo una belleza perfecta, era una actriz madura, profunda y comprometida. En México encontró lo que Hollywood le había negado: papeles complejos, historias con alma y una comunidad artística que la trataba como igual. Pero incluso en su segunda gloria, las sombras la acompañaban. Su relación con Orson Welles continuó a la distancia, marcada por cartas apasionadas y silencios dolorosos. Él la consideraba su musa, ella su tormento. Su amor fue imposible, cruzado por la distancia, los celos y los demonios de la fama. A pesar de su renacer artístico, Dolores también tuvo que enfrentar los prejuicios de la época. Era una mujer independiente, que hablaba de política, de arte y de feminismo en un tiempo donde eso incomodaba. Algunos hombres de la industria intentaron minimizarla, pero ella se mantuvo firme, defendiendo su dignidad con una elegancia que se volvió su arma más poderosa. Durante los años 50 y 60, Dolores del Río se convirtió en embajadora cultural de México, participó en producciones internacionales, fue jurado en festivales de cine y símbolo del talento latino. Sin embargo, el paso del tiempo, esa fuerza implacable en Hollywood, comenzó a reflejarse en su carrera. Los papeles principales se redujeron y los productores jóvenes la consideraban parte del pasado. Lejos de rendirse, Dolores se reinventó, participó en teatro, televisión y colaboró con nuevas generaciones de artistas. Mantuvo su aura de diva, pero nunca perdió su conexión con el pueblo. Quienes la conocieron en esos años la describen como una mujer serena, que había aprendido a vivir sin la necesidad de brillar todo el tiempo. El final de su vida estuvo marcado por una dignidad que pocas estrellas logran mantener. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, no cayó en el olvido ni en la autocompasión. Supo retirarse con la misma elegancia con la que había vivido. Dolores del Río murió el 11 de abril de 1983, en Newport Beach, California. Tenía 78 años. En su última entrevista, dijo una frase que definió toda su existencia. Fui feliz porque hice lo que quise, aunque el precio fue alto. Su viaje fue una sinfonía de gloria y caída, de amor y soledad, de luz y sombra. En Hollywood fue una diosa, en México una leyenda, y entre ambos mundos
una mujer que desafió todo lo que su época le imponía. Detrás del rostro perfecto, de la voz pausada y de la elegancia eterna de Dolores del Río, había una mujer que cargaba un dolor silencioso. Su vida pública fue un símbolo de éxito, pero su intimidad estuvo marcada por la soledad, las renuncias y el precio de ser una pionera en un mundo que no estaba preparado para ella. La primera verdad oculta fue su soledad emocional. Aunque fue amada por muchos, Dolores nunca encontró un amor que la acompañara hasta el final. Su matrimonio con Jaime Martínez del Río terminó cuando apenas comenzaba su carrera, y su relación con Orson Welles, el gran amor de su vida, la dejó marcada. Orson la adoraba, pero su ego y su inmadurez destruyeron lo que pudo ser eterno. Cuando él se casó con otra mujer, Dolores se recluyó en sí misma, convencida de que el amor y la fama eran incompatibles. Otra sombra que la persiguió fue el racismo en Hollywood. A pesar de haber sido una de las estrellas más admiradas de los años 30, los estudios nunca le permitieron interpretar a una protagonista norteamericana. Siempre era la exótica, la misteriosa, la extranjera. En una industria dominada por hombres blancos, su belleza mexicana fue utilizada, pero nunca completamente celebrada. Dolores lo recordaría años más tarde con serenidad, pero también con una herida que nunca sanó. En Hollywood, me quisieron, pero nunca me entendieron. La tercera gran verdad fue su misterioso exilio. Cuando decidió abandonar Hollywood en 1942, no lo hizo solo por decepción profesional, sino también por razones personales y políticas. Se decía que su cercanía con Orson Welles, acusado de simpatizar con causas de izquierda, la convirtió en una figura incómoda para los estudios. Otros aseguran que su decisión fue impulsada por una traición dentro de la industria, una campaña secreta para desplazarla por actrices más jóvenes y americanas. Dolores nunca habló abiertamente de las razones de su partida, pero su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. También enfrentó la crítica por su independencia. En una época en la que las mujeres debían ser sumisas, Dolores del Río era una figura autónoma, libre y dueña de su destino. Rechazaba papeles que la degradaban, negociaba sus contratos con firmeza y no temía confrontar a los ejecutivos más poderosos. Esa actitud le ganó admiración, pero también enemigos. Muchos productores la consideraban difícil, un eufemismo que Hollywood siempre reservó para las mujeres que se atrevían a decir que no. En México, aunque fue recibida como heroína, también enfrentó críticas. Algunos la consideraban demasiado refinada, demasiado extranjera. Su voz pausada, su acento internacional y su elegancia contrastaban con la imagen popular del México rural que el cine de la época exaltaba. Aún así, Dolores logró convertir esa distancia en un sello, la sofisticación dentro de la identidad mexicana. El clímax emocional de su vida fue su lucha contra el olvido. En sus últimos años, ya alejada de las cámaras, comenzó a ver cómo su nombre se desvanecía en comparación con nuevas estrellas. Sin embargo, nunca se quejó. Dijo una vez: "Fui una estrella, pero también fui mujer y eso es suficiente". Dolores del Río fue una de las pocas mujeres de su tiempo que logró controlar su imagen, su carrera y su destino. Pero el precio de esa independencia fue alto: la soledad. Murió rodeada de admiradores, pero sin una familia cercana, sin hijos y sin pareja. Su último deseo fue que su cuerpo regresara a México, a la tierra donde aprendió a mirar el sol. La verdad oscura de Dolores no fue un escándalo, sino la constatación de que incluso las mujeres más admiradas son vulnerables al paso del tiempo, la soledad y el silencio. Su vida fue una lucha constante por ser vista, entendida y respetada en un mundo que solo quería que fuera hermosa. Y, paradójicamente, fue esa mezcla de fuerza y fragilidad la que la convirtió en inmortal. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Dolores del Río no es solo la de una actriz, sino la de una mujer que desafió las reglas de su tiempo y abrió el camino para todas las que vinieron después. Fue la primera mexicana en conquistar Hollywood, pero también la primera en descubrir que el precio del éxito internacional podía ser la pérdida de sí misma.
Su carrera demuestra que la verdadera revolución no siempre ocurre en las calles, sino en los silencios, en los gestos y en las decisiones de quienes se niegan a aceptar su destino. Dolores no se conformó con ser la exótica ni la belleza latina que Hollywood quería vender. Luchó por papeles dignos, por respeto y por una representación que mostrara la inteligencia y complejidad de la mujer mexicana. En una industria donde todo se medía por la juventud y la sumisión, ella eligió el camino más difícil, el de la integridad. Pero su vida también revela la soledad que acompaña a quienes van demasiado adelante de su tiempo. Dolores fue una feminista sin proclamarlo, una artista que entendió el poder de su imagen y que se atrevió a controlarla en una época en la que las mujeres eran objetos, no creadoras. Su elegancia era su armadura, su silencio, su resistencia. Cada entrevista, cada aparición pública, cada mirada calculada fue una declaración de poder. En México, su retorno fue un acto de orgullo nacional, pero también un símbolo de redención. Después de haber sido ignorada por Hollywood, fue México quien la abrazó, quien la devolvió a su esencia. En películas como María Candelaria, Dolores no solo interpretó a un personaje, encarnó la dignidad y la tragedia de un país que aprendía a reconocerse en su propio reflejo. Sin embargo, en Fama MX creemos que el legado de Dolores del Río va más allá del cine. Ella representa la eterna lucha entre la mujer y el sistema, entre el artista y el poder, entre la gloria y la sombra. Fue una mujer que supo decir adiós antes de que el mundo la olvidara, una figura que entendió que la inmortalidad no depende de estar en todas partes, sino de dejar una huella imposible de borrar. Dolores del Río fue la primera estrella mexicana del mundo, pero también la primera en demostrar que el brillo no sirve de nada si no ilumina el alma. Cuando Dolores del Río murió el 11 de abril de 1983, el cine mexicano perdió a su diosa y Hollywood a su primera gran estrella latina. Su despedida fue tan elegante como su vida, sin escándalos, sin excesos, con la serenidad de quien sabe que ha dejado una huella imborrable. Su funeral en México fue un acto de homenaje nacional. Artistas, políticos y admiradores se reunieron para despedir a la mujer que había llevado el nombre de México al mundo. Su urna fue colocada en el Teatro Degollado, en Guadalajara, símbolo eterno de la cultura y el arte mexicano. El legado de Dolores del Río no se mide en premios, sino en caminos abiertos. Ella fue la primera mexicana en conquistar Hollywood, la que demostró que una mujer latina podía ser más que un rostro exótico. Podía ser arte, inteligencia y presencia. Su imagen sigue viva, inspirando a generaciones de actrices que encontraron en ella la prueba de que la elegancia también es una forma de resistencia. Dolores no solo cambió la historia del cine, cambió la percepción de la mujer mexicana ante el mundo. En una época dominada por hombres, fue dueña de su destino. Rechazó papeles humillantes, defendió su dignidad y se reinventó cuando todos creían que su carrera había terminado. Hoy, su nombre sigue resonando entre los grandes. Desde Salma Hayek hasta Isa González, todas las estrellas mexicanas que triunfan en Hollywood caminan sobre el sendero que ella trazó. Porque Dolores del Río no solo fue una actriz, fue una pionera, una rebelde, una leyenda. Y aunque su rostro se haya desvanecido del tiempo, su espíritu sigue brillando. Porque hay historias que no terminan, y la de Dolores del Río es una de ellas. Mientras existan mujeres que sueñen con conquistar el mundo sin perder su alma, la primera estrella mexicana de Hollywood seguirá viva, eterna, detrás de cada mirada que se atreve a soñar.